Buenos días. No sé si me están escuchando, por favor, primero para... Sí, sí, se escucha, profe. Sí, bien, muchas gracias. Bien, bienvenidas y bienvenidos entonces a este taller de la Escuela de Invierno, diseño de una mano robótica. Mi nombre es Luis Caminos y me acompaña en esta sala híbrida de la UAI Viña del Mar, mi amigo Felipe Labarca. Bien, eh, un poco para entrar en contexto sobre la actividad del día de hoy. eh, Por supuesto, el diseño de una mano robótica pues implica un conocimiento previo, ¿verdad? Entonces, voy a hacer una muy breve presentación y luego pasamos entonces a la actividad propia del taller, ¿no? Sí. Bien, lo primero es definir la mano, ¿no? Nosotros la mano como parte, en este caso, de la anatomía humana, la podemos definir como una pieza compleja, una obra de la ingeniería de la naturaleza que, pues, por suerte nosotros la tenemos como parte de nuestra extremidad superior y que nos permite muchas funciones, ¿no? Funciones de aprehensión, hacer fuerza, etcétera. Desde el punto de vista anatómico, si nosotros vemos la mano, quitamos la piel, pues vamos a tener una serie de tejido allí, ligamentos, tendones, músculo, hueso. Eso, si lo vemos desde la óptica, por ejemplo, de un médico o desde el punto de vista de la biología o la anatomía, ¿no? Ahora, nosotros, desde la ingeniería, tenemos que, de alguna manera, traducir esa información si es que nosotros pretendemos en algún momento emular o simular el comportamiento de la mano. Y de eso es que se trata, en este caso, el taller, ¿no? Vamos a entender cuáles son los principios fundamentales para poder abordar entonces el diseño de una mano robótica. Bien, cuando nosotros entendemos cómo está compuesta la mano, en este caso, pues entramos a otra área importante que sería en este caso la biomecánica. La biomecánica es un compendio, en este caso, de áreas multidisciplinarias. Volvemos otra vez a la anatomía para comprender los componentes de la mano. La fisiología tiene que ver con las funciones. Estos tejidos, que son tejidos vivos, pues tienen funciones específicas en la operación de la mano. Y ahora entramos ya al conocimiento de las ciencias, como en el caso de la física, la mecánica, porque para valorar en este caso los movimientos y las fuerzas, pues tenemos que eh, definir, por ejemplo, la cinemática del movimiento, la dinámica que tiene que ver con las fuerzas que interactúan en el movimiento de la mano, en los efectos de aprehensión. Ustedes pueden ver una radiografía allí en pantalla. Esa radiografía muestra básicamente los dedos de la mano. Esos dedos, si yo lo veo desde el punto de vista de la ingeniería, podemos decir que está formado por eslabones, ¿sí? Entonces ya desde la óptica del ingeniero estamos haciendo una traducción de la anatomía a la ingeniería y estamos viendo esos huesos como elementos articulados que forman lo que se conoce como una cadena cinemática. Esos elementos articulados pues tienen movimientos específicos y esos elementos articulados a su vez están unidos a través en el caso del tejido biológico, a través de tendones y ligamentos, que nosotros lo vamos a traducir posteriormente en elementos físicos, elementos o piezas mecánicas. Bien, por otra parte, cuando hablamos ya ahora en términos propios de lo que es una mano robótica, entonces vamos a unir una serie de conocimientos, como es el caso de la ingeniería mecánica, por ejemplo, la ingeniería electrónica y la ingeniería informática, para diseñar la mano robótica. Entonces, quizás en ese orden en el que aparecen estas áreas, en ese orden va ocurriendo el proceso de diseño. El diseño en ingeniería, pues, es un proceso que tiene ciertas etapas y se parte de una necesidad. Es decir, ¿por qué nosotros necesitamos diseñar una mano robótica? ¿O cómo podemos definir una mano robótica? Bueno,
la mano robótica puede tener distintas funciones, o podemos apuntar en distintas direcciones, y en función de eso, pues nosotros vamos a hacer las especificaciones correspondientes para que posteriormente nuestro diseño cumpla esa función. Entonces allí ustedes están viendo lo que sería un prototipo de mano robótica donde están incluidas conocimientos de las tres áreas de la ingeniería que les acabo de mencionar. La ingeniería mecánica pues estará, digamos, en cuenta con los elementos articulados, por ejemplo, lo que sería la forma, selección de los materiales que incluye esa mano que está allí, los elementos que hacen las veces de las articulaciones, elementos que generan tensión sobre cada una de las partes, y vemos también una serie de componentes electrónicos. En este caso, normalmente, una mano robótica, como se concibe hoy en día, puede estar formada por algunos elementos como los servomotores, que son básicamente implementos que pueden transmitir una determinada fuerza a distintas velocidades. Y por otra parte, la ingeniería informática pues tiene que ver con lo que sería el control de esta mano, ¿no? De alguna manera esa mano pudiera tener cierta autonomía. Entonces esa autonomía nosotros la podemos obtener a través de algún programa informático para que cumpla, digamos, las funciones bajo las cuales nosotros queremos que esa mano robótica funcione. Bien, dado esta pequeña introducción muy breve sobre lo que nosotros podemos o tenemos que tener como base de una mano robótica, pues ahora vendría para qué o por qué es importante en este caso este tipo de diseño. Bueno, ustedes, por ejemplo, el personaje que ven en pantalla, quizás todos están familiarizados, y a lo mejor uno pensaría, bueno, yo quisiera diseñar una mano con poderes específicos, poderes especiales, poder tener una fuerza más allá de la fuerza que una persona normal o un humano normal pudiera ejercer, ¿verdad? Esa puede ser una aplicación práctica desde el punto de vista de la ingeniería, pero también, por ejemplo, nosotros pudiéramos emular el movimiento de una mano en remoto. Por ejemplo, ustedes ven allí en pantalla lo que sería una persona, la mano de una persona real y una mano robótica que se mueve, digamos, en la manera o está programada para que se mueva la mano robótica en función del movimiento de la mano humana. Esto pues tiene aplicaciones muy importantes, sobre todo ahora si pensamos, por ejemplo, en términos de lo que ha ocurrido con el virus, etcétera. Esto pudiera servir, por ejemplo, para manejar a distancia ciertos tipos de elementos que pueden ser extremadamente peligrosos, ¿sí? Ahora, quiero también destacar lo siguiente, ¿no? Nosotros cuando hablamos de la mano, y en la mayoría de los casos cuando hablamos de nuestras extremidades y de nuestros sentidos, muchas veces en la vida diaria pasamos desapercibidos ciertas funciones que para nosotros pueden ser comunes, pero quizás para algunas otras personas el hecho de poder tomarse con su propia mano una bebida, eso le resultaría, podemos decir, un superpoder. Entonces, aquí les quería mostrar cómo, por ejemplo, nosotros desde la ingeniería, desde el trabajo multidisciplinario, nosotros podemos concebir diseños que puedan, en este caso, ayudar a muchas personas. En este momento ven en pantalla la niña que puede, en este caso, eh, poderse tomar ella por su propia función una bebida, o el niño de la derecha que pudiera jugar, en este caso, con la pelota. Eso es, digamos, más allá de las aplicaciones prácticas que nosotros podemos encontrar en otras áreas, en la área de la industria, etcétera, la aplicación directa sobre nuestra propia comunidad o país, ¿sí? Entonces, quería dejarles ese mensaje
introductorio antes de comenzar el taller propiamente de hacer la mano. Entonces, desde el punto de vista de funcionamiento, la mano es, como les dije, una pieza bastante compleja y tiene una particularidad. Si ustedes observan su mano, la mano aparentemente no tiene mucho músculo, si nosotros nos podemos detallar. Básicamente tiene la mayor parte del volumen de la mano es hueso. Y la mano la podemos definir, es como una especie de títere, donde el control de la mano lo tenemos básicamente en el antebrazo. En el antebrazo nosotros tenemos músculos con cierto volumen. Esos músculos se conectan a cada uno de los dedos a través de unas especies de bandas que tienen una cierta elasticidad, que son en este caso los tendones, y a través de este sistema de control, si ustedes notan y movemos los dedos, ustedes notarán que se siente en este caso sobre el antebrazo movimientos de esos tendones, ¿no? Entonces esa particularidad de la mano es lo que permite en este caso que nosotros podamos hacer aprensiones fuertes, ¿verdad? Sostenernos de manera fuerte, pero también poder tomar, por ejemplo, con cierta precisión algunos elementos o piezas muy pequeñas. Eso es lo que hace compleja la mano y es difícil en este caso tratar de emular sus movimientos. Ahora bien, cuando uno emprende un diseño, pues uno tiene que saber o apuntar a qué es lo que quiere. Por supuesto, nosotros en este taller que es relativamente breve, vamos a tratar de establecer ciertas especificaciones. Por ejemplo, en el caso del diseño al que vamos a apuntar, si pensamos en esa niña que quiere poder tomar su bebida, ¿verdad? Tenemos que pensar en un diseño justamente que pueda ejercer ese tipo de aprehensión. Entonces, cuando nosotros, me permiten por favor un segundo, si nosotros queremos tomar, por ejemplo, una pieza cilíndrica, que puede ser, por ejemplo, un vaso, si ustedes observan el comportamiento de los dedos de la mano y de la palma de la mano, los dedos, pues por supuesto, tratan de o se curvan en función de la forma del cilindro, pero al mismo tiempo, la palma de la mano, ¿sí?, hace una especie de concavidad, una curvatura interna para amoldarse a la forma. Esto que nosotros hacemos a diario, desde el punto de vista de la ingeniería, es algo bastante complejo de emular. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, una palma completamente rígida, los dedos serían los únicos elementos que pudieran hacer esa función. Y si nosotros tenemos los dedos, por ejemplo, si ustedes observan, cada uno de los dedos pues tiene longitudes diferentes, si nosotros pretendemos hacer esa misma labor de tomar este cilindro con la palma de la mano rígida y tomarla solamente en este caso con el doblez de los dedos, resulta bastante complejo. Bien, entonces esta es una de las limitaciones que tenemos desde el punto de vista del diseño, y hoy entonces lo invito al siguiente desafío. Vamos a tratar de hacer una mano robótica a partir de materiales simples que ustedes tienen en sus casas, materiales reciclables, y que está sobre la base, digamos, del comportamiento de muchos manos robóticas que actualmente están en uso, ¿no? Entonces, voy a pasar a la mesa donde vamos a trabajar, si me permiten, y les voy a mostrar. ¿Ya? Bien, aquí tengo, no sé si lo pueden observar. Sí, sí se ve. Sí, se ve. Este es un modelo simple de lo que pudiera ser una mano robótica, y vamos a partir digamos, del orden en que yo les describí cómo sería ese proceso de diseño. Por supuesto, tenemos que tener un modelo físico en este caso, ¿sí?, que le correspondería mayoritariamente al área de la ingeniería mecánica, por ejemplo. Necesitamos diseñar los elementos componentes, y ustedes pueden observar acá
que la mano literalmente, cuando nosotros la definimos en su funcionamiento, es como una especie de títere, y ese títere está controlado desde el antebrazo. Entonces, yo puedo operar, por ejemplo, cuando el cerebro envía una señal a los músculos para hacer un determinado tipo de movimiento, esas células o esas fibras musculares lo que hacen es que se contraen, es decir, se achican, y al achicarse, como están conectadas, imagínense ustedes con una cuerda que es menos flexible, un poco más rígida, esa cuerda está conectada directamente a los huesos de los dedos, pues entonces al encogerse el músculo, pues por supuesto el dedo tendría que, en este caso, ejercer ese movimiento a través de las articulaciones. Entonces, ese va a ser básicamente el principio que nosotros vamos a utilizar, si me permiten. Lo que nosotros a lo que queremos llegar es, por ejemplo, que esta mano sea capaz de ejercer ese movimiento giratorio, ¿verdad?, de cada uno de los dedos, y tomar, por ejemplo, una pieza cilíndrica. ¿Ok? Eso es básicamente lo que nosotros queremos. Y de esta manera, pues nosotros podemos ayudar a muchas personas, por ejemplo, a que puedan hacer esta función que para nosotros, repito, es cotidiana y a lo mejor nos resulte un tanto irrelevante, pero para una persona que no tenga mano, es todo un poder que se le está otorgando, ¿no? Bien, entonces, bajo este esquema y bajo este principio vamos a proceder a la elaboración de nuestra mano. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, básicamente lo que vamos a necesitar es un trozo de cartón, ¿verdad?, en el cual nosotros vamos a plasmar nuestro diseño inicial, ¿no? Cuando uno parte de un diseño de una mano, por ejemplo, en el caso de una aplicación de mano para una prótesis propiamente, pues esa prótesis tiene que ser particularizada, es decir, tiene que estar acorde a las dimensiones antropométricas de la persona, ¿sí? Nosotros vamos a hacer nuestro diseño en función de nuestra propia mano. Y lo que vamos a hacer es básicamente plasmar sobre el cartón una aproximación de lo que serían las dimensiones de la mano. Yo ocupo normalmente la mano derecha, por lo tanto, voy a aprovechar la simetría que normalmente tenemos de la palma, ¿verdad? Entonces voy a aprovechar la simetría de la palma, voy a plasmar la forma de la mano izquierda, cuya vamos a trazar un contorno. Y si observan ustedes, si están haciéndolo en casa, cuando uno plasma o hace una cierta presión sobre la superficie plana, inmediatamente los dedos se separan, ¿no? Eso es de forma natural, porque estamos diseñados de esa manera. Entonces, vamos a hacer unas ciertas marcas, como pueden ir observando en la pantalla, de tal forma que eso nos dé una aproximación de lo que sería nuestra mano a diseñar. Ahora bien, como en este caso vamos a trabajar sobre un material completamente plano y la palma va a ser una pieza plana, no va a tener la opción de concavidad, pues eso nos genera una limitación en nuestro diseño. Y para poder compensar esa limitación y poder tomar una forma de cilindro, lo ideal sería, esa compensación se hace a través de el alargamiento, en este caso de los dedos. Entonces vamos a hacer una mano que tenga no los dedos desiguales, sino vamos a hacerlo o lo vamos a tomar con los dedos de la misma longitud, aproximadamente vamos a tomar una referencia de unos 12 centímetros de largo, y vamos a hacer un trazado, en este caso, vamos a tomar los contornos, pueden ser rectos, en este caso no necesitamos de una mayor precisión. La imagen de... Como que se quedó pegado y no se escucha bien.
Fíjense que hay una referencia cuando yo, digamos, hice presión sobre la mano en lo que sería la zona de conexión entre los dedos. Vamos a tomar la referencia del punto más bajo de esa unión. Vamos a trazar una línea horizontal y aproximadamente vamos a tomar unos 12 centímetros de longitud, ¿sí? Sí, ya, vamos a... Ahí sí se ve. Teacher, ¿podría comenzar del inicio de la explicación? Es que antes no se escuchaba nada por internet. Y es importante también que nosotros separemos, en este caso, las falanges o propiamente los dedos, de tal forma que el accionamiento de la mano, por supuesto, tenga efecto, ¿no? Bien. Teacher, ¿cuáles son las medidas de la mano esa? ¿Perdón? Es que, como le dije antes, que no se escuchaba bien, entonces, ¿cuáles son las medidas de esa mano? La medida de la mano. Bien, vuelvo a repetir, por ejemplo, acá nosotros podemos hacer lo siguiente. Vuelvo a repetir el procedimiento. Ponemos la mano. La dimensión es particular para cada persona, ¿sí? En la proporción del ancho. Lo que nos interesa en este caso sería ver aproximadamente el ancho de la mano de cada uno y una ligera separación de los dedos para marcar, en este caso, sobre lo que sería individualizar, en este caso, cada uno de los dedos. Lo que sí es importante es que la longitud sea al menos de unos 12 centímetros desde donde vamos a hacer la primera articulación, es decir, la dimensión de estos dedos eh, eh, robóticos en este caso van a ser más o menos de 12 eh, centímetros de largo, ¿sí? Más o menos donde estaría esta marca acá, a la longitud final. Y el ancho de la mano, pues es particular para cada uno. En el caso del pulgar, podemos suponer exageradamente unos 8 centímetros, por ejemplo, ¿sí? En la dirección en que apuntamos sobre sobre el modelo. Y luego podemos aproximadamente donde estaría la marca que nos quedaría de la muñeca cuando hicimos la, la proyección, podemos bajar unos 10 centímetros más. Pudiera ser este año. Bien, no sé si se logra ver. ¿Sí? Es algo bastante aproximado, ¿no? No necesitamos en este caso precisión. Lo que me interesaría es eh, una aproximación inicial para luego explicar, digamos, cómo sería el funcionamiento, que es lo que más nos va a interesar. Entonces, voy a cortar la mano. Yo, en este caso, podemos usar una tijera. Yo prefiero, en este caso, usar un cortacartón. Y vamos a proceder a cortar el contorno de la mano.
importante, detalle importante en este caso es que efectivamente haya una cierta separación, en este caso entre los dedos, porque eso nos evitaría en este caso la interferencia al momento de el movimiento que va a realizar cada articulación. Bien, falta el dedo pulgar. Bien, bueno, el resultado sería algo como esto, ¿no? Aproximadamente esto puede simular en este caso nuestra mano, ¿sí? O la mano que vamos a ocupar en este caso para poder hacer el movimiento de aprehensión cilíndrica. Ahora, si ustedes se fijan, por ejemplo, en el caso de los dedos, tenemos básicamente en cada uno de estos primeros 4 dedos tenemos 3 articulaciones, es decir, cada dedo tiene 3 particiones, están a distinta proporción, pero en nuestro caso vamos a hacerlo en la misma proporción para facilitar la aprehensión y sobre todo para eh, ahorrarnos un poco en el tiempo, ¿no?, que tenemos. Entonces vamos a dividir el dedo o los primeros 4 dedos aproximadamente en 3 partes iguales, ¿sí? Aproximadamente unos 4 centímetros. Y con la regla podemos presionar el cartón fuertemente de tal forma que podamos entonces hacer el doblez del cartón y este cartón, ¿qué es lo que o qué función va a cumplir? Bueno, si hacemos una traducción, en este caso de la anatomía con respecto a la ingeniería, lo que estamos haciendo es simulando en este caso básicamente el hueso, ¿verdad? El hueso de los dedos. Entonces fíjense que ya tenemos los dobleces, que son las articulaciones, en cada una de las partes. El dedo pulgar tiene solamente 2 articulaciones, vamos a dividirlo solo en 2 partes, y tenemos nuestro modelo simplificado de la mano. Bien, a continuación vamos entonces a eh, realizar lo que serían los elementos que transmiten en este caso la fuerza para ejercer los movimientos. Como les decía, la mano naturalmente funciona como un títere controlado desde el antebrazo y por eso vamos a emular ese comportamiento. Entonces, en este caso vamos a ocupar eh, unas bombillas, podemos tomar 3 bombillas, por ejemplo, que pueden ser reciclables, es recomendable, y vamos a cortar trozos aproximadamente de 1,5 centímetros. ¿Sí? Debemos tener cuidado de que no salgan disparados. ¿Sí? Más o menos de este
Bien. Bien. Aproximadamente 14 o 15 trozos necesitamos inicialmente. ¿Y qué va a hacer esto? Esto en ingeniería es lo que nosotros llamamos actuadores. ¿Qué son los actuadores? Los actuadores son elementos o dispositivos que son capaces de transmitir fuerza en algunas circunstancias o transformar energía, ¿sí? Energía, por ejemplo, hidráulica o energía neumática en energía mecánica. En el caso de la mano, lo que nosotros requerimos es eh, un elemento que transmita fuerza para poder entonces simular el movimiento de los dedos. Voy a ocupar en este caso el pegamento. Pueden utilizar en este caso pegamento instantáneo, ¿sí? O pueden ocupar eh, barras de silicón. Yo prefiero utilizar en este caso el silicón. Vamos a esperar un momento a que caliente la pistola y vamos a tener preparados acá estos elementos para posteriormente pegarlos. Y ahora vamos a cortar los pedacitos, los pequeños, 1,5 cm aproximadamente, ¿sí? Bien, voy a tomar ahora 2 trozos de bombilla, un poco más grandes, que nos van a servir para canalizar en este caso el actuador, ¿sí? Unos 4 a 5 cm, necesitamos en este caso 5. Los trozos pequeños deberían ser, eh, en este caso, 14 exactamente, 14 pequeños y 5 grandes, ¿sí? Vamos a aprovechar este trozo que nos quedó acá. Ok, ya debería estar caliente la silicona. Lo que vamos a hacer a continuación, en este caso, es pegar primero los trozos chicos, ¿sí? Sobre cada una de las falanges, ¿ok? Entonces, ponemos un poco de pegamento. Repetimos el procedimiento entonces en cada una de ellas. Teniendo, por supuesto, cuidado si lo hacen con la silicona caliente.
Y vamos entonces con el pulgar finalmente, que solamente vamos a ocupar en este caso sus dos falanges, ¿no? Profesor, hay una pregunta en el chat. ¿Sí? Dice, ¿en qué parte se pegan estos pedacitos de bombilla? Si es que lo puede mostrar más cerca de la cámara, por favor. Sí. Bien, no sé si se puede observar ahí. Ok, cada una de las falanges, ¿verdad? Donde comienza una articulación y termina la siguiente, sobre cada tramo de esa articulación vamos a pegar entonces este trozo de bombilla, la pequeña de aproximadamente centímetro y medio. ¿Ok? Y esto es lo que nosotros vamos a definir entonces como los actuadores, los que van a transmitir la fuerza necesaria para hacer el movimiento que nosotros necesitamos. ¿Bien? Entonces, finalmente deberían tener, en este caso, las 12 bombillas o los 12 trozos chicos sobre los primeros 4 dedos, más los dos que ocuparían, en este caso, el dedo pulgar. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta adicional? ¿Sí me están siguiendo? ¿No? Bien. A continuación, entonces, vamos a pegar sobre la palma de la mano lo que sería la guía por donde va a seguir el actuador. Y el actuador, si hacemos la traducción desde la anatomía, sería los tendones. Entonces, vamos a colocarlos aproximadamente alineados con los dedos sobre la palma. ¿Sí? Y en el caso del pulgar, vamos a hacer un arreglo un tanto distinto. Saben ustedes que el pulgar, pues, es lo que nos diferencia de las demás especies, ¿verdad? Eh, es muy importante. Además, el pulgar, si ustedes notan, pues esta zona es de los pocos dedos que tiene su propio músculo, ¿sí? Los músculos que mueven los otros 4 dedos son los músculos del antebrazo. Entonces, en el caso del movimiento del pulgar, nosotros lo vamos a simular haciendo pasar, eh, en este caso, la fuerza. Vamos a hacer un pequeño orificio. Podemos usar inicialmente el lápiz, ¿sí? Hacemos un agujero justo debajo de la última eh, bombilla, ¿sí? Y por allí podemos cortar un pedazo adicional de bombilla, que vamos a hacerlo introducir por ese agujero. Lo cortamos, que sobresalga unos cuantos milímetros, ¿bien? Más o menos así. ¿Bien? Podemos agregarle pegamento. Teniendo cuidado, por supuesto, que el pegamento no vaya a obstaculizar el agujero de la bombilla, ¿no? Bien, tenemos que esperar unos segundos a que esto se seque. Y el siguiente paso es ahora
los elementos que nos van a generar la tensión, Profesor, ¿sí? ¿podría mostrar de nuevo lo que hizo con el pulgar? Sí. En el pulgar muestro la parte frontal de la mano. En el pulgar hicimos un pequeño agujero justo alineado con el último tramo de bombilla, ¿sí? Poco más abajo de donde estaría la articulación. Introduje entonces un trozo de bombilla que posteriormente lo recorté, pero es importante que quede una cierta distancia por ambos lados, ¿sí? Que sobresalga por ambos lados. Y lo otro es que traten de no llenar de pegamento la parte del agujero, ¿sí? No sé si ahí se ve, Ahí se ve bien. ¿sí? Perfecto. Bien. Ok. Lo otro que podemos ir haciendo mientras esto seca es, vamos a tratar de hacer una especie de base que va a ser en este caso nuestro control de la mano, ¿no? Esto con el fin de poderla manipular. Entonces, del mismo cartón que nosotros, con el que hicimos la mano inicialmente, vamos a cortar un trozo aproximadamente de pueden ser unos 15 centímetros de largo por unos 7 centímetros de ancho, ¿sí? Unos 15 por 7, no tenemos que ser tan precisos, ¿sí? Sí, Profe, disculpe, sí, ¿de cuántas tenían que ser las medidas de la base? Es que no puedo escuchar bien. sí, 15 de largo aproximadamente, ¿sí? Unos 15 centímetros y unos 7 de ancho. Ah, ya. Muchas gracias. Bien, ok, voy a cortarla. Bien. Y esto entonces lo vamos a doblar de tal forma que podamos entonces manipular los 4 dedos. Ustedes pueden, digamos, acomodarlo a la medida, en este caso, de sus dedos. La idea es tener una especie de, de base para manipularlo. Yo lo voy a pegar acá desde los extremos. Es un poco chico a mí.
Pero la idea es esa. Si no lo pueden hacer un poco más ancho, la idea es tener, digamos, como producto final algo similar a esto. ¿Ok? Bien. Ahora, el efecto del movimiento, entonces nosotros lo podemos hacer a través de, en este caso, utilizando una especie de cuerda, puede ser un hilo un poco grueso, lana, etcétera, o este hilo que yo tengo aquí, y vamos a cortar, en este caso, 5 trozos, uno por cada dedo, aproximadamente de unos 40 centímetros. Bien. Bien. Vamos a tomar entonces como ejemplo uno de los dedos, ¿sí? Y vamos a colocar en este caso el hilo, debería atravesar en este caso las bombillas o cada uno de los tramos de las bombillas, y lo que vamos a hacer a continuación es fijar sobre el último tramo, vamos a hacer un nudo, de manera de asegurar en este caso la conexión. Entonces, esto lo voy simplemente a poner en movimiento. eh, si quedan las conexiones rígidas, fíjense que esto es el actuador. Si ustedes ven, por ejemplo, la cuerda, en este caso sería eh, un elemento que transmite la fuerza cuando el músculo se comprime, se encoge, en este caso tensa la cuerda, que sería el tendón, es lo que estamos simulando acá, y cada una de estas bombillas es el actuador. Cada una de estas bombillas transmite esa tensión de la cuerda sobre cada una de las falanges. Y de esa manera nosotros podemos tener control. Por supuesto, esta mano es una mano muy básica, ¿verdad? Pero lo que quiero que entiendan es que bajo la perspectiva de la ingeniería nosotros podemos entonces simular el dedo como una cadena de eslabones, en este caso 3 eslabones con 3 articulaciones, y el movimiento que describe en ese caso ese dedo, nosotros perfectamente lo podemos estudiar, ¿verdad? Para poder finalmente unir todo este complejo anatómico que corresponde a la mano y hacer que esta mano funcione haciendo algún tipo de trabajo, ¿no? Ahora, el mismo procedimiento lo vamos a hacer con cada uno de los dedos.
hacemos entonces el nudo correspondiente. En el caso de, fíjense que en el caso del tejido humano, si hablamos de los componentes de los tendones, los tendones, espero que ninguno de ustedes haya tenido hasta el momento problemas con algún tendón. Si alguno lo ha tenido, ha notado, son problemas de salud bastante dolorosos, porque el tejido del tendón tiene una elasticidad limitada, ¿sí? Y él soporta una carga limitada. Nosotros estamos diseñados para soportar ciertas cargas. Entonces, todas esas cargas, esas fuerzas, cuando nosotros, por ejemplo, levantamos un peso y lo soportamos con los dedos, toda esa carga está, digamos, sobre estas cuerdas que estamos poniendo acá, y en el caso de nuestra mano real, pues estaría soportada por los tendones. El tendón, una vez que alcanza su carga máxima, pues esas fibras se pueden romper. Y recuerden que los tejidos humanos pues tardan semanas en regenerarse. Entonces, mientras se regenera, hay un proceso natural de, de inflamación, etcétera, hasta que las nuevas células nacen. Esto, por supuesto, lo que nosotros hacemos con objetos inanimados, pues es una aproximación muy base, puesto que las células vivas tienen un comportamiento bastante complejo de emular, ¿no? Pero el hombre pues ha podido hasta la presente, con los avances tecnológicos, sobre todo de electrónica y computación en los últimos tiempos, se han podido desarrollar en este caso manos que se puedan controlar con los impulsos eléctricos de las propias terminaciones nerviosas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la mano robótica, la fuente, digamos, de energía puede ser a lo mejor una batería, ¿verdad? O en el mejor de los casos, que ocurre con las llamadas manos biónicas, esas manos se alimentan directamente de los impulsos que se generan a través de las terminaciones nerviosas de la persona, ¿no? Y va a depender también, por ejemplo, si hablamos de una prótesis, va a depender del grado de amputación que tenga esa persona. Lo primero sería a nivel de muñeca, a nivel de codo, en el segundo caso, y a nivel de hombro. Entonces, dependiendo del tipo de lesión que tenga la persona, pues se adaptará en este caso el sistema que controla el movimiento. Lo otro que quería comentarles es que no necesariamente, por ejemplo, por supuesto, una prótesis biónica, dada la cantidad de implementos que contiene y de su tecnología, pueden resultar muy costosas, ¿no? Sin embargo, hay prótesis que no necesariamente necesitan o requieren tantos implementos sofisticados para que funcionen. Y un ejemplo es justamente esto que estamos viendo hoy, ¿no? Nosotros podemos hacer una prótesis netamente mecánica sin necesidad inclusive de la ayuda de la electrónica, y podemos entrenar a una persona para que, por ejemplo, si la persona tiene solamente amputada la extremidad de la mano, con los movimientos de la muñeca o con los movimientos del codo, nosotros podemos controlar, en este caso, estas cuerdas, que son las que nos van a permitir doblar los dedos. ¿Bien? Bien. Entonces, vamos viendo, ¿sí?, que en este caso podemos ya darle movimiento a estos 4 dedos, y si ustedes observan, voy a tratar de juntarlos, podemos ver que aproximadamente se puede eh, eh, doblar, en este caso, o el movimiento de los dedos, se puede lograr obtener una forma cilíndrica, ¿no? Y eso nos permite entonces la prensión que necesitamos para nuestro diseño. En el caso de el último dedo, lo podemos controlar
desde afuera, vamos a hacerlo pasar justo por acá, quizás para tener un mejor control, ¿no? del dedo pulgar, dado que se mueve de manera distinta. Lo voy a fijar acá. Y para terminar, digamos, con este modelo, lo que podemos hacer es hacer una fijación en los extremos de las cuerdas, donde en este caso, por ejemplo, voy a hacerlo con uno y ustedes lo hacen con la medida de su dedo, ¿sí? Hacemos una sujeción que nos permite hacer palanca, ¿no? Si recuerdan el modelo que les mostré al inicio del taller, el pulgar. Bien, repito, el pulgar, iniciamos entonces, para el hilo del pulgar, hacemos pasar el hilo de arriba hacia abajo, pero en este caso no lo vamos a continuar, la tensión no lo vamos a hacer por la parte frontal o lo que se llama el plano palmar, sino lo vamos a hacer por el plano dorsal, es decir, por la parte posterior de la mano. De tal forma que el pulgar, nosotros lo que pretendemos, en este caso, no sé si se ve allí, es que los dedos nos van a hacer las veces, en este caso, de palancas, ¿sí? Y esas palancas son los que nos van a hacer mover, en este caso, cada una de las falanges. ¿Bien? Entonces, fíjense, finalmente, si hacemos nosotros cada uno de los elementos, componentes, voy a tratar de hacerlo los 5 para que vean el movimiento, por lo menos los primeros 4. Profesor, ¿Sí? estamos en la hora, así que yo creo Sí, que me quedaría perfecto. solamente con el primero. Sí, entonces ya yo creo que con esto queda, digamos, mostrada la utilidad. Entonces, fíjense, por supuesto ustedes lo pueden terminar en casa y los invito al siguiente desafío, es decir, nosotros podemos mejorar, por supuesto, estos modelos, la intención era ver los principios fundamentales y el desafío para ustedes sería poder tomar, en este caso, una pieza como esta, porque lo pensamos, si retomamos a la exposición inicial, es que esa niña o ese niño pudiera tomar con su propia mano esa bebida. Entonces, eso lo podemos lograr con un modelo básicamente con materiales simples, ¿no? Para una prótesis real podemos ocupar, por ejemplo, una impresión 3D utilizando material, por supuesto, más resistente, hilos un poco más de mejor calidad. Y lo otro es que estos elementos, recuerden que no necesariamente deben ser totalmente inextensibles, sino que pudieran tener una cierta elasticidad. Y esa elasticidad se puede lograr, por ejemplo, con una conexión elástica, es decir, una banda elástica que pueda hacer retornar, en este caso, el dedo a su posición de equilibrio o su posición original. ¿Bien? No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Bien. En el chat piden mostrar más de cerca la mano. Sí, tomen la cámara de Felipe Labarca, muchachos. Vayan donde el participante Felipe Labarca y él tiene un primer plano en este minuto de la mano. Ok, muchas gracias, Luis. Sí. Ahora los vamos a hacer volver a todos a la sala principal, así es que les van a llegar sus mensajes para que vuelvan a la sala principal.
Perfecto. Sí. Ah, me despido. Yes. Gracias. Bien. Entonces, damos por culminado el taller. Espero que les haya sido de provecho y que pues continúen si están interesados en esta área. Muchas gracias por su atención.